vamos a considerar, a propósito de este texto tan impactante, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así recoge el Evangelio, según San Mateo, estas palabras, que en el Evangelio de Lucas se expresa de esta forma parecida. Como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. La venida del Señor Jesucristo, una aparición como el relámpago, fulgurante, visible. Una aparición, además, dice la Escritura, en diferentes lugares que será sin anuncio previo, sin preparativos. En varias de las epístolas del Nuevo Testamento leemos esta misma idea, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Sí, sin que nadie lo espere. Y sorprenderá a la humanidad, que la encontrará absorbida en sus idas, sus venidas, sus proyectos, sus cálculos, sus planes humanos y todo eso. También el Evangelio de Lucas recoge esta comparación. Dice el texto que como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre, los días en que el Señor Jesucristo regrese. Y como entonces, pues comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, en fin, todo era normal, hasta que llegó el momento. Estos textos que recordamos ahora, y otros más, otros muchos más del Nuevo Testamento, nos advierten de la segunda venida del Señor Jesús. Que, a diferencia de la primera, de este Adviento que acabamos de mencionar, no será al modo de ¿recordáis la imagen de un cordero manso, humilde, que calladamente consiente en ser sacrificado? Sino que esa segunda venida será, recordáis la expresión bíblica, no como un cordero, sino como un león de Judá. Una venida como rey, como señor, para establecer su reino, para hacerlo de forma definitiva, completa y eterna. En todos los manuales de teología, en todos los cursos de doctrina que se da en la Iglesia, todo eso, la sección de escatología aparece al final, ¿vale? La escatología, ¿sabéis? El estudio de las últimas cosas. Entonces eso viene lo último. Y pasa como pasa en todos los institutos y demás, ¿no? Que pues hay demasiado texto y al final las últimas lecciones no se dan. Y en la vida de la Iglesia y en nuestro estudio de las cosas, pues esto, como está al final, normalmente pues no se llega, ¿no? Pero mirad una cosa, más allá de que este sea un asunto que algunos, en fin, ¿no?, se le hacen, como dicen, los dedos huéspedes, porque se presta a todo tipo de cábalas y de especulaciones y de historietas raras, ¿no? Pero lo cierto es que toda la Escritura, todo el mensaje de la Biblia, todo el Evangelio tiene esencialmente una dimensión escatológica, escatón de las últimas cosas. Todo él, al punto que sin esta última parte, todo no solo que queda incompleto, es que carece de sentido. Paralela a la historia de la humanidad, que es la historia que los libros recogen, lo que pasó, todo eso, paralelo a eso estamos inmersos también en lo que se da en llamar la historia de la salvación. Es decir, la revelación de Dios en medio de la historia. La historia de la salvación tiene, digamos, 4 grandes bloques, 4 grandes etapas. La creación, la caída, el pecado, la redención en Jesús, que es la tercera etapa. Pero la historia de la salvación no termina ahí.
hay una cuarta etapa, la consumación de las cosas, ¿no? La creación, la caída, la redención y la consumación. Y esa consumación tiene que ver con la victoria del reino de Dios, con el juicio, con la restauración de todas las cosas a la voluntad perfecta, inicial de Dios, particularmente para con la humanidad. De esa victoria final, de esa victoria definitiva del reino de Dios es de la que nos habla Apocalipsis, que es verdad, es un libro, como está cargado de simbolismos, pues es un libro confuso y otra vez que se presta, pues fíjate, a cualquier tipo de imaginación. Pero que en esencia lo que viene a declarar Apocalipsis es que el final de la historia está en manos de Dios y en manos del Cordero. Que el final de la historia pertenece al Señor y que el final de la historia es el establecimiento del reino de Dios. De un reino que ya ha venido. Y esta mañana vamos a considerar sobre estas cosas. En medio de un mundo, de una vida, en fin, lo sabéis, lo vemos y a veces lo padecemos, ¿no? Una vida donde impera el mal. Es como una atmósfera cargada de sufrimiento y dolor y también de injusticia y de maldad. Y que esa atmósfera contaminada lo está desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy. Hay un texto en el libro de Eclesiastés, que es un libro, ya sabéis, extraño porque, digamos que recoge mucho de la perspectiva estrictamente humana de las cosas, es decir, en general muestra una visión, un análisis de la existencia, diríamos, de tejas hacia abajo. Y nosotros acostumbrados a leer cosas tan hermosas, cuando vemos algunas expresiones nos resultan chocantes. Pero es una visión, claro, en ocasiones parece como muy desoladora, pero porque quiere expresar lo que es la realidad de la vida vista estrictamente con ojos humanos, en algunos textos, ¿vale? No en todos. Pero en el capítulo 4, fijaos qué análisis hace de la realidad. Dice el autor, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y vi las lágrimas de los oprimidos y que no tenían nadie que les consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos, para estos que sufrían, no había consolación. Qué análisis, ¿verdad? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Para ellos no había consolador. Pero mira qué curioso, porque a pesar de que esto ha sido así generación tras generación, y a diferencia de la resignación animal, en el ser humano está la convicción de que las cosas no tendrían que ser así. Y dice, claro, no. Si siempre ha sido así, ¿por qué esperar otra cosa, no? Pero hay algo en el ser humano que dice, esto no tendría que ser así. Hay un anhelo, Eclesiastés dirá, hay un anhelo de eternidad en el corazón de los hombres. Nosotros lo traducimos en esa expresión tan de todos los días, cuando decimos, es que a esto no hay derecho. Pero eso es muy interesante. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese clamor? ¿Cómo que no hay derecho? ¿Por qué? Siempre ha sido así. Pero algo dentro de nosotros clama por una realidad distinta. Siempre ha sido así. Nada hay nuevo debajo del sol, dice Eclesiastés, ¿no? Sí, es verdad, pero hay un anhelo por algo distinto. Y esto es el Evangelio.
que Jesús ha venido y la presencia del Hijo de Dios desmiente esa afirmación de que no hay nada nuevo debajo del sol. Sí, hay algo nuevo, hay algo distinto a todo, diferente. No algo mejor, evolucionado, no. Hay algo nuevo, la novedad de Dios. Una novedad que Dios ha introducido, distinto a todo. Y ese algo es Jesús. Y eso es tan poderoso que le permite al propio Señor Jesucristo anunciar que el reino de Dios se ha acercado. Más aún, llegar a decir que está en vosotros. Algo nuevo, un elemento de esperanza completamente distinto, que ya se empieza a hacer realidad en la misma presencia del Señor. Después de las tentaciones que recoge el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, es decir, girad, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un tono a veces tan desalentado, tan desolador de la consideración de la vida, quizás no en los más jóvenes, todavía llenos de expectativas, pero conforme uno va apreciando lo que es la realidad, pues como que todo toma un tono gris, ¿no? Decían que, ¿cómo era eso? Que un pesimista es un realista bien informado, ¿vale? Solo puede ser optimista el necio, que no se da cuenta de la verdad. Y cuando apreciamos la realidad de Texas para abajo, debajo del sol, efectivamente. Pero el Evangelio, las buenas nuevas de parte de Dios, lo que vienen a anunciar es que de pronto ha entrado, como esos, los ejemplos siempre son perversos, pero esos isótopos que plantan ahí, donde hay un tumor, plantan ahí algo distinto. No es del cuerpo, viene de fuera, y tiene poder sanador. ¿Qué es el reino de Dios? Pues ya sabéis, el reino de Dios es donde Dios reina, donde se hace la voluntad de Dios. Un reino, la epístola a los romanos dice que se define como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el aroma del reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Y como el Hijo de Dios ha irrumpido en medio de esta humanidad y con él el reino, entonces se introduce un factor completamente nuevo. Claro, es el amor, es el bien, es la verdad. En medio de un mundo tan distinto. Y eso sucede desde la cruz. El reino de Dios nos llega, sí, claro, en Belén, pero el reino de Dios nos llega en la cruz. Y llega a impulsos, esto es lo asombroso, a impulsos del amor gratuito de Dios. Ese anhelo, ese sentido de, a esto es que no hay derecho, sobre tantísimas cosas de la vida, ¿no? A ese sentimiento de no hay derecho, Dios ha respondido. Y la respuesta de Dios es Jesús. La respuesta poderosa de Dios a este sinsentido y a esta miseria y a este dolor de la humanidad. Fijaos, porque es el amor, que también es un tipo de amor tan ajeno a la realidad de este mundo y que se expresa en dádiva. Entonces, el Padre, por amor, nos da al Hijo. Nos lo da. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y el Hijo, a su vez, se nos da voluntariamente. El Padre nos da al Hijo y el Hijo se nos da. Nadie toma mi vida, dice el Señor, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo la doy.
Entonces, claro, esa realidad, ese reino que se nos acerca, es deslumbrante, porque en medio de un mundo, ya lo sabemos, que también está dentro de nosotros, ¿no? Pues egoísta y tan malvado. En medio de todo eso aparece ahí un elemento completamente distinto, que es una manifestación de amor encarnada en Jesucristo, introduciendo un elemento novedoso, diferente a todo, y creando una expectativa nueva, la del reino de Dios, de la que da testimonio el propio carácter de Jesús, no solo su mensaje, sino su propio vivir. Y entonces se acerca a los más despreciados y se ofrece generosamente y manifiesta un sentido de paciencia y de perdón continuo para con los suyos y para con cualquier otro que se acerca a él, ¿no? Así que ese reino, en un sentido, ya está entre nosotros. Pero claro, la historia de la humanidad, en lo que a Jesús corresponde, pues termina en la cruz, en su muerte. La historia de la salvación, esa otra historia, dice que no termina ahí, porque Jesús resucitó. Pero tampoco termina ahí, porque si bien en Jesús el reino ha venido, todavía cuando miramos alrededor no lo vemos establecido. No, todavía hoy sigue imperando el mal y el sufrimiento y la injusticia. Por eso, y ahora volvemos al principio, todo eso de la escatología, de las últimas cosas y de la segunda venida del Señor, es vital, porque mientras falte ese ingrediente, entonces todo lo demás es incompleto, es una expectativa que no termina de cuajar. Lamentabilísimamente, buena parte de la teología y del pensamiento cristiano y de la referencia tal, se han dedicado a darle vueltas y revueltas a cómo será y cuándo será y qué pasará y cómo vendrá, y entonces aparece y viene la nube, pero antes un caballo, pero luego el jinete y un milenio que tal y venga a darle vueltas y vueltas y vueltas, perdiendo de vista, y esa es la necesidad. A mí jamás me ha interesado eso, reconozco. Ya vienen las batallitas, ¿vale? Cuando la Iglesia me invitó a tomar el pastorado, el equipo, la comisión que estaba en ello, entre otras preguntas, me preguntaron cuál era mi opinión sobre estas cosas de los últimos días, ¿vale? Yo digo, yo no tengo opinión, a mí me da igual, el Señor viene, ¿vale? Y me acuerdo entonces, amigo Mariano dijo, ahí has estado hábil. Digo, no es cuestión de habilidad, es cuestión de ignorancia. No, a mí, en fin, esto ya cada uno tiene sus gustos para cada cosa, no voy a entrar en eso, ¿vale? A mí eso me marea. Apocalipsis, aparte del cómo y tal y todo eso, que en fin, es otra cuestión, lo que viene a decir es que el Señor viene. Y que el Señor venga es definitivo, porque es la única, en fin, esto es como una serie que le falta el último capítulo, el desenlace. Es que está muy bien, el recorrido es interesante, es ameno, llama la atención, tal, sí, pero ¿cómo termina? Pues si no termina, pues termina en la venida del Hijo de Dios. La historia de la humanidad, ahora sí, la historia de la humanidad, más allá del presidente de no sé dónde, del presidente de no sé qué y todo eso, la historia no es un caos, ni es fruto del azar, ni se sabe dónde iremos, ni qué va a pasar, ni menos todavía es esa idea desoladora del eterno retorno y vuelta. No. La historia es lineal y apunta a un fin en el sentido temporal, a esto, y en el sentido de finalidad, fin como finalidad, al establecimiento del reino de Dios, al regreso de Jesús en poder y victoria, definitiva, para establecer su reino. Esa venida, sabéis, en griego, lo habréis oído a veces, se define con la palabra parusía. Una palabra que significa esto, ¿no? La venida, la visita, la llegada, pero que dicen los manuales que es una palabra que se dedicaba específicamente a la llegada y a la visita de emperadores, de reyes,
de gente muy importante, no la visita o la llegada de uno cualquiera, sino de esas manifestaciones triunfales, poderosas, solemnes, de los más grandes. Y es la palabra que en el Nuevo Testamento encontramos para referirnos a esta visita definitiva en la que dice que el Señor pondrá, recordáis Apocalipsis, su tabernáculo, su tienda. Eso es interesante también, porque no es un templo ahí elaborado, no, el tabernáculo es una tiendecilla, muy digna, pero una tienda, ¿no? Para hacer morada, para quedarse, para permanecer. Así que esto, que es verdad que de lo que no hablamos mucho, porque el día a día y las preguntas por lo que tenemos delante nos absorbe tanto, sin embargo, no es un tema más. Es el tema que da sentido a todos los demás temas. Alguien decía que sin este elemento, sin la espera de la venida del Señor, entonces el Evangelio es un cheque que no se cobra nunca. Es como una escalera en el vacío. Está ahí, pero ni viene de ningún lado, ni va a ningún otro. Y al contrario, creer desde la cruz es creer desde la esperanza, desde la resurrección y desde la expectativa, no solo en la venida, sino en el establecimiento del reino de Dios, que es una palabra preciosa, el establecimiento, ahí está. Que nada puede remover ni puede cambiar. El anticipo de ese reino que ha de venir es el reino que vino, es la resurrección. En base a eso, como anticipo, recordáis 1 Corintios 15, es un anticipo de nuestra propia resurrección. Y por eso esperamos, Apocalipsis 21, cielos nuevos, tierra nueva. Y eso es más que, digamos, palabras de consuelo en lo personal o para una reflexión en un cementerio. Es que esto describe el eterno reino de Dios con la victoria del Cordero, del que podemos participar porque el Hijo de Dios pagó en la cruz todas nuestras deudas, nuestras culpas, nuestras faltas, nuestras miserias y ha abierto un camino libre de acceso al Padre, de acceso a Dios para descubrirle como Padre y para ser herederos de la esperanza. Porque Cristo ha resucitado, nosotros creemos que a pesar de todo, a pesar de que hasta hoy, es verdad, generación va, generación viene, y nada hay nuevo debajo del sol, a pesar de eso, un día todo será distinto. Un día real, un día concreto. No sabemos cuál. Vendrá, y vendrá como con el mismo efecto de un relámpago que cruza de un lado a otro y es instantáneo, es fulminante, pero todo el mundo lo ve. Sí, como ladrón en la noche, de forma sorpresiva, pero un día en que ya definitivamente será derrotado el pecado y la muerte, será derrotada la injusticia y la miseria, y todo dolor y todo quebranto desaparecerá. Bueno, esto es escapismo, para no pensar en el presente, no, ni muchísimo menos, porque esta convicción carga de esperanza el presente y permite vivir el presente con más solidez. No para cerrar los ojos a la realidad, sino para abrirlos y vivirlos esperanzadamente. Este es el valor. La victoria definitiva del amor. Porque Dios es amor y será su victoria y la del Cordero. En Apocalipsis siempre aparecen las dos figuras unidas en el Espíritu. El día de la consumación, la culminación del proyecto de amor de Dios para con la humanidad. El proyecto donde, cuajará definitiva, completa y eternamente ese proyecto que nace de la misericordia,
entrañable de Dios para con toda la humanidad en Jesucristo. Y ese día, dice la primera epístola de Juan, que ese día le veremos a Jesús. Y más allá de, bueno, ay, ¿cómo será? En fin, estas cosas que yo... No, lo importante, eso dice el texto, que cuando le veamos, seremos transformados y seremos como Él. Eso lo dice. Por eso, esa contemplación, que nosotros usamos esa palabra en ese sentido un poco así bobalicón, ¿no? De, ay, la contemplación, un poco... No. Esa contemplación es transformadora. En fin, os lo digo tal cual, ¿no? Porque está cargado de no solo de sentido, sino de esperanza para todos aquellos que francamente quisiéramos parecernos menos a nosotros y parecernos un poquito más a Jesús. Un día, fijaos, ahora somos hijos de Dios, leemos en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios. Oye, eso es mucho, ¿eh? No es una coletilla que... No, esto no es un concepto, esto es una realidad. Ahora ya somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vamos a ser más. Y sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. ¿Recordáis el apóstol Pablo? Ahora vemos oscuramente como por espejo, pero un día veremos. Le conoceremos y en realidad seremos conocidos. Claro, y dice el apóstol, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Porque hay todo un recorrido, un proceso transformador que alcanzará su meta en el tiempo de la consumación de las cosas, en el tiempo de la contemplación. Y esa esperanza es la que tiñe de color toda la realidad presente. No para negar la realidad, porque ¿cómo lo vamos a negar? Si cuando la realidad duele, ya me contaréis qué analgésico podemos encontrar, duele, claro. Y si hay un poquitito de sensibilidad, nos dolerá el dolor de otros también. Pero no siempre será así. Esta es la cosa. No siempre será así. Bueno, el eterno retorno, ya sabes, las estaciones del año y vuelven y todo ese tono nihilista, oscuro, desesperanzado. No, porque esto es una historia que va cumpliendo capítulos y que le falta el cuarto, el de la apoteosis final, el establecimiento del reino de Dios en Cristo. Dirá el apóstol Pablo, eso es, claro, entonces esto es, ¿qué es Cristo en nosotros? Cristo está en mí, ¿no? Jesús está en mí, tal, no sé qué. Bueno, ¿y qué es eso? El apóstol Pablo, ¿qué es eso? Cristo en nosotros. ¿Qué dice? La esperanza de gloria. Mi madre. ¿Qué expresión? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Para ti, para el otro, para este que tiene esto, para el que sufre, para el que padece, para el que lucha, pero hay una expectativa gloriosa en el Señor. Y mientras tanto, pues, mientras ese día llega, tal vez lo veamos, quizás no, estemos antes con el Señor. Mientras tanto, pues eso, oramos. Oramos y pedimos que venga el reino de Dios. Es lo que nos enseñó Jesús, ¿no? ¿Y cómo tenemos que orar? Pues vosotros oráis así. Venga tu reino.
que es, dice, os lo diré de otra manera, que se haga tu voluntad. Porque es la misma cosa. Venga tu reino, es decir, quiere decir reina, que se haga tu voluntad. Y es lo que pedimos. Y ese es un clamor, está llamado a ser un clamor, no una oracioncilla, venga tu reino, no, un clamor. Un clamor bienaventurado. Porque es el clamor, de las bienaventuranzas, el clamor de los que lloran, el clamor de los mansos, el clamor de los que tienen hambre y sed de justicia, el clamor de los misericordiosos, el clamor de los que hacen la paz, de los que padecen persecución por causa de la justicia. Así que clamamos, Señor, venga tu reino. Y lo anunciamos. Porque este es el anuncio más bienaventurado también. Decíamos, ¿no?, que al principio que hay un clamor en la humanidad. Esto no tendría que ser así, no hay derecho. Y entonces la Iglesia de Jesucristo y cada uno de nosotros dice, efectivamente, no hay derecho. Y ya hay algo sobre esto. Jesucristo es la respuesta a tu anhelo. No ya a un anhelo de tipo general, sociológico, sino a tu propio anhelo, a lo que tiene que ver con tu propia vida. Y esto no tendría que ser así, decimos, ¿no? Y eso yéndonos bien las cosas. Y aún así, es que aquí hay algo que falta. Esto no tendría que ser, algo más. Y entonces, claro, es Jesús, el reino, que es una palabra y es una respuesta para todos aquellos. Fijaos, hay una expresión en el libro del profeta Zacarías que se refiere a los que son, dice el texto, prisioneros de esperanza. Oye, qué expresión. La gente que vive como encarcelados dentro de sí, sin esperanza, sin ilusión. Estos que se levantan por la mañana y lo primero que dicen es, esta vida es un asco. Hay unos cuantos. Prisioneros de esperanza. ¿Veis esa imagen? Pues esta es la palabra. Porque a estos prisioneros de esperanza, ¿qué dice Jesús? Pues venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, todos los que carecéis de esperanza, todos los que os sentís aprisionados, pues venid a mí y yo os haré descansar. Y mientras tanto, por último, ¿nosotros qué? Nosotros deberíamos aprender a vivir, ya sabéis esa expresión, vivir en expectativa de eternidad, mirando un poquito más allá de lo que es el día a día. Como decía el poeta, ligeros de equipaje. De espaldas a tantas cosas que no solo nos atan, sino que nos obligan a bajar la cabeza para mirar el suelo. Y así vivimos. Sí, como todos. Pues esa es nuestra ruina, que vivimos como todos. Es decir, vivimos como los prisioneros de esperanza, aunque nosotros la conocemos. Pues vaya ruina. ¿Recordáis la parábola del sembrador? Dice el Señor Jesús que algunas de las semillas que se sembraron cayeron en tierra buena y empezaron a crecer, pero aquello se detuvo. Dice, los que oyen la palabra de estos, ¿no?, entre espinos y tal, son los que escuchan la palabra, pero, fijaos qué expresión, los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas, los espejismos y las codicias de otras cosas. Entonces entran, dice el Señor Jesús, y ahogan la palabra. Y se hace sin fruto. A ver si
va a haber alguno de nosotros que padece de este mal, ¿no? La palabra nunca nos llama a desentendernos de la vida, de las responsabilidades, pero tiene un sentido liberador de tantos brillos de esta vida que no lo son, de tantos atractivos que son espejismos, de tantas... En fin, eso que decimos, en fin, ay, vinimos sin nada, nos iremos sin nada. Digo, ya, pero entre medias, caray, ¿cómo intentamos acumular todo lo que podemos, no? Es liberador. Y este sentido liberador que tiene la esperanza, a su vez, es fuente de gozo. No del jaranero del bailoteo, por fin, la vida a veces no lo permite, pero un sentido interior de sentido. Y el sentido siempre es dador de esperanza gozosa. Y permite vivir de otra manera, libres de servidumbres. Y eso siempre es ganancia. Siempre es ganancia. Así que hoy que vivimos sostenidos de la misericordia de Dios, que se dio a conocer en la encarnación de Jesucristo y que con Él trajo el reino de Dios y nos permite vivir al amparo de ese amor y de esa misericordia. ¿Recordáis aquella expresión? Soy amado, luego existo. No tengo, luego existo. Me aplauden, luego existo. No. Alguien especial me ama y eso me da sentido. Pero si la muerte nos robara eso y fuera el final, y si esto fuera siempre lo mismo, generación tras generación, entonces eso se tambalearía. Pero no siempre será lo mismo. Un día Jesucristo volverá. Y todo lo que en alguna medida ahora es anticipo, será completo y eterno. Y mientras ese día llega, aprendemos a vivir, pedimos al Espíritu de Dios que nos enseñe a vivir en esa expectativa. Y por eso es que cuando pensamos en todo esto y entendiendo las implicaciones de esta expresión tan peculiar del Nuevo Testamento, también nosotros aprendemos a decir Maranata. El Señor viene. Eso es un hecho. Otra cosa es que en nuestro corazón se crezca el anhelo por la llegada de ese hecho. La expectativa de que tal cosa suceda. Y de hecho estas son las últimas palabras de la Biblia. Así termina la Escritura. Con esta oración. Sí, ven, Señor Jesús. Amén.